Hermanos, por favor, diríjanse a su Biblia y vamos a abrirla en dos textos que serán la base de nuestra enseñanza. El primero está en Mateo 11 y leeremos del 25 al 30. Mateo 11 del 25 al 30 y leo a favor de ustedes. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y diríjase por favor a Marcos capítulo 2, y leeremos del 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esta mañana, hermanos, esta enseñanza la he titulado con una pregunta, la cual es: ¿qué tipo de persona Cristo invita a venir a Él? Como pudimos entender en los textos antes leídos, el Señor Jesucristo es muy específico en su predicación, el establecer la diferencia absoluta que existe entre las personas que son llamadas por Él y las que no. Pudimos ver en el libro de Marcos, el capítulo 2, específicamente en el versículo 17, en el relato del llamamiento del apóstol Mateo, cuando los fariseos reprochaban el que Cristo comiera con los publicanos y pecadores. Jesús expresa muy claramente que los sanos no necesitan de médico, y más adelante vuelve a decir que las personas que él ha venido a llamar son a los pecadores y no a los justos. Pero con estas expresiones Cristo quiere decir que hay personas que poseen un estado de salud espiritual tan alto y santo que no necesitan del gran médico. ¿O acaso Cristo se refiere a sus oyentes que hay justos aun cuando no hay justos ni siquiera uno? Quizás mi título le parezca algo confuso a primera vista, ya que Cristo manda a todos los hombres a venir a Él, sin distinción. Pero esto quiere decir que solo hay algunos tipos de personas que hacen parte de aquellos a quienes Cristo ha de salvar. Así que permítanme por favor explicar esta mañana lo que juzgamos según la palabra de Dios, el cual es el requisito mínimo, es decir, lo que consideramos nosotros según la palabra absolutamente necesario antes de que cualquier persona pueda acercarse a Jesucristo. Con esta explicación pretendo tener cuidado de no socavar o lastimar el alma de algunos, pero también es mi propósito ser fiel a la verdad de Dios.
Para este propósito veremos dos grandes puntos, los cuales son, en primera medida, responder la pregunta ¿qué tipo de persona Cristo invita a venir a Él? Luego veremos tres aspectos necesarios para que el hombre entienda cómo puede alcanzar la salvación en Cristo. Y como primer gran punto, entonces, ¿qué tipo de persona Cristo invita a venir a Él? Veremos entonces todo lo que Jesucristo requiere de nosotros para creer en Él. Quiere decir que veremos eso que es absolutamente necesario para nosotros como criaturas alcanzar la verdadera plenitud y felicidad. Esto podremos demostrarlo a partir de 2 o 3 textos encontrados en la Escritura que nos responderán esta pregunta. ¿Quiénes están capacitados para venir a Jesucristo? En primer lugar, veremos que Cristo invita a venir a Él a aquellos que se reconocen pecadores. Por favor, diríjase nuevamente a Marcos 2:17. Cuando Cristo dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Llamar a los pecadores al arrepentimiento es llamarlos por la fe en Jesús. En la Escritura encontramos una gran noticia para aquellos que se sienten pecadores, pues Pablo dice en 1 Timoteo 1:15 que existe un mensaje especial y grandioso, pues dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿a qué clase de pecadores llama Cristo? Él llama a los pecadores perdidos que se reconocen como tales. Cristo calificó de pecadores a quienes llamó al arrepentimiento y la fe en Él. Y solamente a este tipo de personas Él llamó para que creyesen en Él. Pero ahora, ¿quiénes son estos a los que llama Cristo justos? Esta inquietud es preciso responderla para que no cree confusión a nuestras almas. Podemos dilucidar primeramente el texto de Romanos 3:10, el cual establece que toda criatura está exenta de la gloria de Dios y que no hay justo por ende. Pero habiendo declarado que el ser humano es siempre corrupto, el Señor los llamó justos en un sentido. Las Escrituras nos dicen que hay dos tipos de justos, entre comillas. Este primer grupo está conformado por los que se creen justos por sí mismos. Estos que se creen justos por sí mismos miran con desprecio a los demás. Cualquier hombre que confíe en sí mismo creyendo que es justo, nunca será llamado por Cristo a creer. Mientras un hombre piense que es lo suficientemente bueno por sí mismo, y que no tiene nada que temer, ese hombre no tiene derecho ni garantía de creer. El segundo grupo del hombre descrito en otro contexto, que es entre comillas justo, es aquel descrito por Romanos 10:3, el cual dice que es un hombre que ignora la justicia que viene de Dios y busca establecer la suya propia. Este tipo de falso justo es aquel hombre que reconoce que no es perfecto, pero que busca obtener la justicia y la paz en el alma mediante la realización de las obras de la ley. Es decir, que él mismo trata de establecer una justicia propia, definida por él mismo. Ahora bien, Jesucristo no llama a creer a esas personas como estas. Entonces, ¿a quién llama? Él mismo dice que a los pecadores perdidos. Es como si nos dijera, vosotros sois a los que yo llamo a la fe. Por lo tanto, lo siguiente es lo absolutamente necesario para venir a Cristo. Y es estar completamente convencido de que somos pecadores en cuanto a nuestro estado y nuestro comportamiento. Es necesario que sepamos todos que no somos justos en nosotros mismos y que no hay esperanza en nosotros de que podamos llegar a serlo. Si un hombre está realmente convencido
que no es justo, este no está bajo el llamado de Jesucristo. Pero si alguien cree que es incapaz de alcanzar y obtener la justicia por sus propios medios, va a estar bajo una compasión y una dispensación o clemencia divina. Y esta persona pues no debe desesperar, ya que tiene consigo una esperanza bastante fuerte como para vivir sus días en este mundo. Entonces, repasando este punto, ¿qué tipo de persona Cristo invita a venir a Él? En primera medida, a quienes se reconocen pecadores. En segundo lugar, Cristo invita a venir a Él a aquellas personas que reconocen que están enfermas en su alma. Vayamos a Mateo 9, capítulo 12, nuevamente, donde dice Jesucristo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Todos estamos enfermos por la enfermedad del pecado, así como leemos en Isaías 1, del 5 al 6, por favor acompáñenme en este texto. Isaías 1, del 5 al 6, que dice: el Señor mismo de la raza humana, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La Escritura es realmente directa y clara en hacernos entender que el hombre por su naturaleza siempre va a ser sujeto del deterioro y corrupción, no solo del cuerpo, sino del alma. Entonces, si el hombre está enfermo en su totalidad, porque Cristo diría, como vimos en el texto, que existen algunos que están sanos, aquí de nuevo el Señor se dirige al corazón orgulloso que pretende ver algo que no es. El pecado hace que el hombre con llagas crea que está sano y que no necesita de médico. Tal texto como el anterior, como el que vimos de Isaías, nos define muy bien el estado de enfermedad grave que posee el hombre. Sin embargo, no hay un peor enfermo que aquel que no lo sabe o no quiere aceptarlo. Por eso Cristo invita no al enfermo orgulloso, sino al que sabe y reconoce su profundo dolor. A manera de ejemplo, podemos recordar que hay dos cosas por las que un enfermo acude al médico. La primera de ellas es porque se siente inseguro o porque está inquieto. Un hombre que está enfermo puede aguantar la enfermedad y puede transcurrir con ella un buen tiempo, pero su malestar le hará ir al médico. Por eso Cristo dice que ha venido para los que no encuentran descanso ni sosiego en su condición actual. Tal vez algunos de nosotros aquí presentes hayamos probado a menudo otros remedios o hayamos descubierto en esa empresa que nada nos ayuda realmente. Esto quiere decir que seguimos enfermos. Nuestra conciencia nos aguijonea, nuestro corazón está cargado y tenemos que encontrar alivio o nunca seremos libres. Pero en segundo lugar, una persona también acude al médico porque en él existe el temor de que la enfermedad pueda ser mortal. Esto es lo que lleva a una persona enferma a ir al médico realmente. Cuando el alma está intranquila en su estado y condición, no puede encontrar descanso o alivio, piensa: si me quedo así estaré perdido para siempre. Esta es el alma que Cristo llama. Este hombre que siente realmente la enfermedad y el dolor buscará del médico cueste lo que cueste. Para entender un amplio panorama de lo que significa la enfermedad espiritual, la enfermedad que padece el hombre, podemos acudir a la expresión del salmista en el Salmo 32, versículos 2 y 3. Acompáñenme, por favor.
Salmo 32, 2 y 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Aquella persona que padece enfermedad por el pecado, le son consumidos sus huesos. Y el pecado ha hecho que los fuertes pilares de nuestras estructuras físicas, ha hecho que las partes más sólidas de nuestra constitución corporal envejezcan y comiencen a consumirse, a debilitarse, a decaer. Porque el dolor que produce el pecado es tan intenso que mina realmente nuestra salud y aniquila realmente toda nuestra energía vital. Qué muerte tan terrible es la muerte en el pecado, ¿no les parece? Es una enfermedad pestilente, es un fuego en los huesos. Cuanto más tratamos de disimular, tapándolo y confinándolo en nuestro interior, más ruge por dentro. Se hincha de manera horrible como la herida que está infectada y nos atormenta con un dolor que es insoportable. Aquella persona que ha logrado tapar u ocultar su pecado no ha podido silenciar sinceramente su tristeza y dolor. Para David, como vimos en el texto, el horror que emanaba de su terrible culpa le llevó a exhalar incesantes lamentos. Nadie conoce mejor la intensidad de los dolores que provoca la convicción de pecado que aquel que ha pasado por ellos. Aquella persona que ha sido llamada por el Señor padece enferma por el pecado. Su conciencia acusadora le arde dentro del pecho, pues éste considera que es mejor padecer las enfermedades carnales o que aquejan la carne que estar bajo el pensamiento constante y aplastante de que la ira de Dios se acerca. La Inquisición española, con todos sus tormentos, no era nada comparado con el suplicio y desazón de una conciencia que es culpable dentro de lo más profundo de su ser. Cuando malgastamos nuestras fuerzas cometiendo pecados, Dios realmente disminuye nuestra vida, nuestra salud y nos debilitamos. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la causa de que este tipo de personas sufran estos dolores que se agudizan y generan deterioro o detrimento de nuestro cuerpo y alma? Bueno, la causa es la conciencia del pecado y el terror al juicio, porque ellos quebrantan por completo el corazón penitente y adolorido. Este temor nos deja endebles, nos deja vulnerables y nos deja desválidos. Pero es necesario que aquella persona que se siente enferma nunca olvide su incapacidad para curarse a sí mismo. Y es necesario que también mantenga a diario la conciencia de que su pecado y su estado natural merece la muerte. Tiene que tener siempre presente que el juez celestial está presto a pronunciar una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué tipo de persona Cristo invita a venir a Él? En primer medida vimos que a quienes se reconocen como pecadores. En segundo lugar vimos a quienes reconocen su estado de enfermedad del alma. Y finalmente veremos que Cristo invita a aquellos que están trabajados y cargados. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 28, texto el cual leímos, el cual recita de la siguiente manera: la invitación de Cristo a venir a Él, todos los que están trabajados y cargados, y termina y culmina con una promesa especial: y yo os haré descansar. Debemos fijarnos bien a qué tipo de personas son las que Cristo invita realmente. Él no se dirige a aquellos que se creen justos o que se creen dignos. Él se dirige a todos los que están jadeantes, exhaustos. Esta es una descripción muy amplia, ¿no les parece? Pues abarca a multitudes de personas en este trabajoso mundo. Todos los que sienten una carga en sus corazones, de la que desean librarse, ya sea una carga de pecado o una carga de tristeza,
una carga de ansiedad o tal vez una carga de remordimiento, todos ellos, quienes quiera que sean, cualquiera que haya sido su vida anterior, son los que reciben la invitación a venir a Cristo. El hombre que vive bajo los terrores de su conciencia tiene poco descanso, ni de día ni de noche, como lo dice el Salmo 32:4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué hay cansancio? Porque los pensamientos sombríos y acusatorios que acumulamos a lo largo del día nos acosan por la noche en el dormitorio. Los persiguen los sueños y los despiertan con sobresalto, dejándolos aterrorizados y envueltos con un sudor frío. La carga del pecado exprime toda fuerza del hombre y seca sus fuentes de vitalidad. Nuestro Salvador ha invitado a todos los que trabajan de una manera fuerte y los que están cargados a venir a Él. En algunos sentidos todos los hombres están así. Todos los hombres del mundo se sobrecargan de preocupaciones estériles por la riqueza, por el honor vano del hombre. La persona que solo desea buscar la alegría carnal y que se esfuerza en pos de sus placeres, esa persona que es esclava de Satanás y de sus propias lujurias, es el siervo más esclavizado y desdichado del planeta Tierra. Los que trabajan duro por establecer su justicia propia, también trabajan en vano y se fatigan. El pecador convicto está muy cargado de culpa y terror, y el creyente tentado y afligido tiene trabajos duros y duras cargas también. Cristo los invita a todos a que vayan a Él en pos de reposo de sus almas. Estas almas cargadas son almas que experimentan una gran necesidad y que se esfuerzan por conseguir algo por lo que puedan ser aceptados por Dios. Muy a menudo las personas intentan cumplir la ley por su propia fuerza, ignorando su discapacidad espiritual. Estas personas, con un afán vano, tratarán de mantenerse alejados del pecado, se esforzarán también por cumplir los deberes cristianos y tendrán fuertes deseos, aunque vanos, de ser aceptados o aceptables para Dios. Pero ¿cuál será el resultado de todos estos esfuerzos inútiles? Esta persona se fatigará y se cansará. Es decir, todo resultará completamente ineficaz y no podrá encontrar el descanso, la paz y la aceptación de Dios. Fijémonos bien la gracia en el ofrecimiento que hace Cristo para aquellos que están fatigosos, pues promete que Él nos hará descansar. Aquel que está cansado puede hallar reposo y descanso a su alma en Jesús. Cuánto ánimo y consuelo nos dan estas palabras, ¿no les parece? La inquietud es una de las principales características del hombre del mundo. Las prisas, los disgustos, el fracaso, las decepciones nos acosan por todo lado, así como lo advierte el Señor en Lucas 21:34, cuando dice que los corazones de los hombres se inclinan a llenarse de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, exponiéndose así a la santa ira de Dios. Pero aquí se nos presenta una esperanza. Hay un arca en la que quienes están cansados pueden refugiarse. Hay una esperanza tan real como la que hubo para la paloma de Noé. Hay descanso en Cristo, descanso para nuestra conciencia, descanso también para nuestro corazón, descanso cuya base es el perdón de todo pecado y el descanso que solo fluye de la paz de Dios. Entonces, ¿qué tipo de persona Cristo invita a venir a Él? Primero, a quienes se reconocen pecadores, a quienes reconocen su estado de enfermedad del alma y a quienes saben que están trabajados y cargados por el pecado.
Ahora veremos 3 aspectos necesarios para comprender lo que necesita el hombre para alcanzar la salvación. Habiendo visto el tipo de personas que están calificadas para venir a Jesucristo, los podemos resumir a todos ellos en que los cansados y fatigados, los enfermos, los adoloridos, todos ellos son el ser humano pecador. Y añadiendo a lo que dice el apóstol en Romanos 3:23, aquel versículo clásico, podemos concluir que todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Y el ser pecadores e inmerecedores de la gloria celestial nos cualifica para acceder a la salvación por medio de la sangre de Cristo. Muchos de ustedes pueden haberse desanimado al escuchar los requerimientos de Jesucristo, porque no sienten que en su convicción sea lo bastante fuerte, lo bastante definitiva, lo bastante plena. Nosotros sabemos que esta convicción es absolutamente necesaria y algunos de ustedes pueden estar pensando que lo que se ha discutido está muy por encima de todo lo que hemos sentido realmente. Quizás algunos de ustedes dirán, no he sentido tal tristeza o dolor tan profundos que nos hagan pensar que necesitamos realmente de un médico o de un salvador. Por ello quiero que veamos 3 aspectos necesarios para comprender lo que necesita el hombre para alcanzar la salvación. El primero será comprender la necesidad de acercarse a Jesucristo en arrepentimiento y convicción de pecados para obtener el perdón. Bien, pudimos verificar que es necesario acudir al llamado de Jesucristo al arrepentimiento. El ministerio de Cristo estuvo demarcado con la predicación de la doctrina del arrepentimiento. Arrepentíos era su continuo llamado. El arrepentimiento predicado por Jesucristo implica un cambio total del modo de pensar, un cambio de juicio, un cambio de la disposición de nuestras inclinaciones conscientes del corazón. Implica una inclinación diferente, radical y un mejoramiento del alma. Cristo dice, consideren sus caminos, cambien sus pensamientos. Es como si dijera, ¿han pensado mal? Piensen de nuevo y piensen bien. Los verdaderos penitentes tienen pensamientos de Dios y de Cristo. Los verdaderos penitentes piensan en el pecado, en la santidad, piensan en este mundo y del venidero. El cambio del pensamiento produce un cambio de camino real. Este es el arrepentimiento del Evangelio, el cual se produce solamente al ver a Jesucristo, al captar su amor y al comprender la esperanza del perdón que solo viene por medio de él. Este es un gran estímulo para que nos arrepintamos. Es como si Cristo dijera, arrepentíos porque vuestros pecados serán perdonados si os arrepentís. Es un llamado de Cristo a volvernos a Dios por el camino del deber, y Él, por medio de Cristo, se volverá a nosotros por el camino de la misericordia. Ahora es tan necesario que nos arrepintamos y nos humillemos para preparar el camino del Señor, como lo era entonces. Podemos ir a Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 4. Donde se nos muestra el llamado de Juan el Bautista cuando presentó a nuestro Salvador e instruyó la forma en la que debíamos recibirle. Dice el texto, y fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Hay mucho que hacer para abrir camino a nuestro Señor o para abrirle camino en un alma. Y nada más necesario que el descubrimiento real de nuestro pecado. Nada más que la convicción de que no podemos ser salvos por nuestra propia justicia. El camino del pecado y de Satanás es un camino retorcido, pero para preparar un camino para Cristo es necesario que enderezcamos nuestras sendas y corrijamos nuestros pasos. El hombre debe proceder, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 13, el cual dice que los cristianos o aquellos que hemos decidido caminar tras Jesucristo, debemos llevar tras de nosotros el vituperio, la humillación, la pesadez del alma, la cual produce nuestra condición de caída. Quienes tienen por actividad llamar a los demás también a lamentar el pecado y a mortificarlo deben llevar una vida seria, una vida de abnegación y de desprecio por el mundo. El segundo aspecto que necesita el hombre para alcanzar la salvación es la inminente necesidad de la obra del Espíritu Santo. Busquemos por favor el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos de 5 al 8. Texto clásico de la charla de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Leamos del versículo 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo, pues el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nuestro Salvador habla de la necesidad y naturaleza de la regeneración o del nuevo nacimiento, y de inmediato lleva a Nicodemo a la fuente de la santidad del corazón. El nacimiento es el comienzo de la vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo, como los que han vivido muy equivocados o con poco sentido. Debemos tener una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nuevas miras. Por nuestro primer nacimiento somos todos corruptos. Hemos sido formados por y en pecado. Por tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas. No podía haberse elegido una expresión más fuerte para significar un cambio de estado y de carácter grande y muy notable. Debemos ser enteramente diferentes a lo que fuimos antes, como aquello que empieza a ser en cualquier momento y no es y no puede ser lo mismo que era antes. Podemos ver en el versículo 13 de Juan capítulo 3 que este nuevo nacimiento es del cielo y tiende a ir al cielo. Esto quiere decir que es un cambio grande hecho en el corazón del pecador solo por el poder del Espíritu Santo. Significa que algo es hecho en nosotros realmente y a favor de nosotros que no hemos podido y nunca podremos hacer por nosotros mismos. Algo obra por lo que empieza una vida que durará para siempre. De otra manera no podemos esperar un beneficio de Cristo. Es necesario que para nuestra felicidad, aquí y en el más allá, miremos al cielo para pedir ayuda. Como somos formados en iniquidad, se hace necesario que nuestra naturaleza sea cambiada. No tenemos que maravillarnos que la Biblia haga un énfasis tan profundo en esto. La obra regeneradora del Espíritu Santo se compara al viento que sopla de donde quiere y llega hacia nosotros, es decir, que Dios lo dirige. El Espíritu envía sus influencias donde y cuándo y a quién y en qué medida y grado le plazca.
aunque las causas estén ocultas, los beneficios son evidentes. Cuando el alma es llevada a lamentarse por el pecado y a respirar según Cristo. El tercer aspecto que necesita el hombre para alcanzar salvación es la humildad. Dios no acepta el alma que es orgullosa y altiva. Cuando un alma ha estado trabajando para ser aceptada por Dios y se ha cansado completamente, entonces Cristo lanza el ofrecimiento, ven a mí. Pero la oscura naturaleza humana dice, más bien ven a mí, confía en tus propios esfuerzos. Y aquí podemos encontrar dos tipos de personas distintas y dos tipos de respuestas distintas al ofrecimiento. Una persona puede responder, seguiré viendo lo que puedo hacer por mí. No diré que no hay esperanza, pero otra persona podría responder a esta naturaleza, en mis propias fuerzas todo es inútil, iré a Cristo. Ese segundo hombre es el hombre al que Cristo llama. Podemos ver la posición de Dios ante la persona que se cree autosuficiente. Podemos ver en Jeremías 50:31 que el orgullo del corazón de los hombres pone en su contra a Dios y lo madura rápido para la destrucción. Como dice el texto, literalmente, el orgullo de Babilonia debe ser su ruina. Ha sido orgullosa contra el Santo de Israel. ¿Quién puede sostener a los que Dios derribará? El orgulloso o el corazón orgulloso resiste a Dios. En su entendimiento resisten las verdades de Dios. En su voluntad resisten las leyes de Dios. En sus pasiones resisten la providencia de Dios. Por tanto, no es raro que Dios resista a sí mismo al soberbio. Qué desgraciado el estado de los que hacen de Dios su enemigo. Dios dará más gracia al humilde, porque ellos ven su necesidad de la gracia, porque ellos oran por ella, piden por ella, son agradecidos de ella, y solo ellos la tendrán. Por eso podemos concluir que aquel hombre o mujer que se crea fuerte en sí mismo, Dios le va a reprender. Y Dios no aceptará la ofrenda de la persona que es altiva y orgullosa. Como dice el Salmo 119:21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Solo los corazones humildes son los obedientes, pues únicamente ellos están dispuestos a ceder ante las normas y solo ellos estarán dispuestos a dejarse gobernar. La mirada de los orgullosos es altiva, demasiado elevada para mirar a sus propios pies y seguir el camino del Señor. El germen del orgullo está presente en la raíz de todo pecado. Si los hombres no fueran tan arrogantes, no serían tan desobedientes. Pero Dios abomina y reprende el orgullo. Por más que las multitudes lo admiren y le rindan homenaje al honor y la vanagloria, esto es porque ven en el orgullo el deseo oculto de rebelión contra la majestad de Dios, y el orgullo es la semilla de las rebeliones futuras. El orgullo es la suma de todo pecado. Los hombres hablan ahora de un orgullo sano, pero si fueran sinceros admitirían que es el más hipócrita y deshonesto de todos los pecados, inapropiado en cualquier criatura creada y menos en una criatura que es caída. Sin embargo, tampoco es lo que saben los orgullosos sobre su verdadera condición bajo la maldición divina, que incluso hasta los demonios, antes ángeles, en su rebelión, Dios no les soportó y los desechó de su divina presencia. Y si Dios no eximió a los propios ángeles, a quienes creó y colocó en lo alto de los cielos, sino que por causa de su orgullo los precipitó a lo más profundo de los infiernos, ¿cuánto menos va a extinguir a este polvo,
a esta ceniza orgullosa que somos nosotros. Dios nos arrojará directamente desde el pedestal de nuestra altivez terrena al fondo de la más horripilante mazmorra infernal. Como dijo Agustín de Hipona, la humildad hace de los hombres ángeles, el orgullo hace de los ángeles demonios. Jamás una sola alma ha logrado escapar de la venganza del orgullo y ciertamente jamás escapará de ella. Aunque el Señor es alto y tiene respeto por todo pecador humillado y abatido, el orgulloso e incrédulo será echado de su bendita presencia. Los consuelos divinos tienen suficiente en sí para revivirnos, aunque andemos en medio de problemas. Dios salvará a su pueblo para que sea revivido por el Espíritu Santo, el dador de la vida y de la santidad. Si damos a Dios toda la gloria por su misericordia, podemos realmente recibir el consuelo. Esta confianza que depositemos en el Salvador no eliminará la oración, sino más bien la revivirá. Lo bueno que hay en nosotros es solamente de Dios. Él es quien obra en nosotros el querer como el hacer. Estas son las cosas que considero indispensables para que una persona crea. Y espero que se encuentren en cada uno de nosotros el día de hoy. Y si es así, no necesitamos seguir preguntando si fuimos sinceros al venir a Cristo. No me atrevería a sostener que se necesita algo más, además de Jesucristo. Muchos fingen creer, pero nunca se han convencido a fondo de que no son justos. Es decir, que nunca estuvieron enfermos para ellos. Nunca tuvieron miedo de morir. Son lo contrario de la regla expresada o dada por Cristo, pues Cristo dice que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Es decir, pecadores, no los que dicen que hay esperanza, sino los que realmente están desesperanzados en su condición actual. A manera de conclusión, quisiera dirigirme primero a nuestros hermanos creyentes, para que recuerden que si ya hemos venido a Cristo, debemos aprender a acercarnos a Él cada vez más. El llamado es a que vayamos diariamente a Jesucristo en busca de la liberación de la ira y de la culpa, del pecado y de Satanás. El llamado es a que acudamos siempre a nuestro médico espiritual, para que Él sane todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores y todos nuestros dolores. Pero la obediencia forzada, recuerden, es una carga pesada. En vano nos acercaremos a Jesucristo con nuestros labios mientras el corazón esté lejos de Él. Ahora me dirijo a aquel que nos escucha, de aquel que nos visita, para que se haga esta solemne pregunta. ¿Has aceptado esta invitación de Cristo para ti mismo? ¿Acaso no crees que tenemos pecados que necesitan ser perdonados? ¿Acaso crees que no hay dolores que hayan de ser eliminados? ¿Acaso crees que no hay una conciencia herida que ha de ser sanada? Si aún no has venido a Él, comienza a hacerlo en este mismo día, pues su promesa nunca podrá ser quebrantada, como vimos en Juan 6:37, al que a mí viene no le echo fuera. Escucha la voz de Cristo. Él nos habla a nosotros, igual que habló a los judíos, pues llama a que vayamos a Él. Aquí está la clave de la auténtica felicidad. Aquí está el secreto para quitarle peso a nuestro corazón. Todo se apoya y tiene su eje en la aceptación de este ofrecimiento que nos hace el Salvador. A los enfermos en el alma, sean cuan sean las heridas o enfermedades que hallemos en nuestros corazones y conciencias, podemos recurrir al Señor Jesús para sanarnos, para salvarnos, de modo que nuestras almas puedan realmente alabar su nombre, pues es Él el que tiene el mérito, no nosotros. Sus manos pueden afirmar la conciencia perturbada y sanar el corazón roto.
Solo Cristo puede curar las peores enfermedades de nuestra naturaleza. Aquellos que suponen que sus almas están sin enfermedad no se acogerán nunca al médico espiritual. Este era el caso de los fariseos. Ellos despreciaron a Cristo porque creían que eran íntegros, pero los pobres publicanos y pecadores sentían que les faltaba instrucción y enmienda. Fácil es, o también corriente y muy común, poner las peores interpretaciones sobre las mejores palabras y acciones. Puede sospecharse con justicia que los que no tienen la gracia de Dios no se complacen con que otros tampoco la consigan. Aquí se llama misericordia, el llamado de Cristo a convencer a los pecadores para que nosotros admiremos que el perdón es la mayor muestra de misericordia. El llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento, un llamado para que cambiemos nuestro modo de pensar, nuestro modo de caminar. Si los hijos de los hombres no fueran pecadores, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a ellos. Examinemos si hemos investigado totalmente nuestra enfermedad y si hemos aprendido a seguir las órdenes de nuestro gran médico. Ahora me dirijo a los cansados. Por favor, diríjase a la Escritura nuevamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. ¿Cuál es la invitación de Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así pues, es deber e interés de todos los pecadores que están trabajados y que están cansados el ir a Jesucristo. Este es el llamado del Evangelio. Quien quiera, venga. Todos los que así van a Cristo recibirán el reposo como regalo de Cristo y finalmente podrán obtener la paz y consuelo en su corazón. Pero también recuerda, amigo, que para ir a Él debes tomar un yugo y someterte a la autoridad de Cristo. Debes aprender de Él todas las cosas acerca de su consuelo y obediencia. Él acepta al siervo dispuesto, por imperfectos que sean sus servicios. Aquí podemos hallar reposo para nuestras almas, y solo aquí, en Jesucristo. No tenemos que temer a sus demandas, pues no son muchas. Sus mandamientos son santos, justos y buenos. Esto requiere negarse a sí mismo, y esto traerá, por ende, dificultades. Pero esto es absolutamente recompensado ya en este mundo. Es recompensado con la paz y el gozo interior. Este yugo que establece Jesucristo es un yugo forrado con amor. Y tan poderosos son los socorros que Dios nos da, tan adecuadas sus exhortaciones y tan fuertes las consolaciones que se encuentran en el camino del deber, que podemos decir verdaderamente que es un yugo agradable. Las verdades que enseña Cristo son tales que podemos seguirle sin ser defraudados. Por eso te invito a que admires que la misericordia del Redentor es muy grande. Es un paso a la recuperación de que una persona se sienta realmente enferma. Y si te preguntas cómo puedo ser libre del pecado, corre a Cristo. Él es el médico que cura a los de corazón arrepentido. Recuerda que solo Cristo hace santos a los pecadores. Oremos.